Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver eh, con SCL, programando el PLC en SCL, cómo funciona la máquina que hicimos para los tutoriales que hemos ido viendo en los tutoriales anteriores. Aquí, como ven, tengo seleccionado CSL en automático y me está funcionando exactamente igual que en COP. Entonces, vamos a ver cómo lo hemos hecho en Tía Portal y vamos a ver cómo lo hemos hecho. Bien, en Tía Portal tengo los bloques de programa. El main lo he modificado un poco respecto a lo anterior, es decir, le he agregado el tema del SCL. Entonces, bueno, aquí continúa iluminándose la luz. Eh, Aquí mandos en SCL, pues lo podía haber llamado desde aquí, la verdad. Eh, Esto lo voy a llamar desde aquí. Lo voy a llamar desde aquí. Es tan fácil como hacer si esto, entonces llamo a FC mandos SCL, que lo tendré en el proceso SCL, SC mandos SCL. Vale. Y en diff. Entonces lo suprimo de aquí y lo quito de aquí. Bien, lo voy a cargar. Bien, vamos a ver porque lo estoy ejecutando. Entonces no está en COP, está en SCL, por lo tanto estoy memorizando SCL. No está, no está en COP, no entra a mandos ni a COP ni a manual, o sea, ni a mandos, ni a manual, ni a automático, ni a MOVE. Entonces entra aquí, ¿vale? El resultado de SCL es cierto. Y entonces aquí entra a mandos, que es el armario, el control del armario. Si está en manual, pues entra a manual. Si está en automático, que está en automático, entra automático. Entonces lo voy a pasar a manual. Lo voy a pasar a manual. Y veremos que ahora está en manual. Por lo tanto, entra en la función FC manual. ¿Vale? Está en manual, entra aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ver el programa, como lo hemos hecho. Esto es el main. En el DBMM no he hecho nada, o sea, las entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, son las mismas, y aquí tampoco he hecho nada, ¿vale? Ya lo hice con toda la idea para guardar lo que son las etapas y demás en el propio proceso, que por eso hice FB en automático, y también lo hago también tanto en COP como en SCL. Bien, entonces esto, bien, vemos mandos en COP como se hacía, y vamos a verlo en SCL. Entonces, mandos en SCL. Bien, aquí en control a grapset, que es esta región, si la etapa de mandos es 0 y está la seta de emergencia, entonces incrementa la etapa de mandos. Vale, si está a 0 y está la seta de emergencia, entonces la etapa de mandos la incrementa. Ahora, si está a 1 y el selector automático también la incrementa. Si está a 1, si es un 1
y el selector automático le incrementa. Si está a 2 y puesta en marcha y pulsador de marcha también lo incrementa, vale, pues si está a 2 y pulsador de marcha lo incrementa. Si está a 3 y no pulsador de paro, pasa a la etapa 2, vale, pues si está a 3 y no pulsador de paro, pasa a la etapa 2. Ahora, si es mayor o igual que 2 y no está en automático, entonces pone un 1. Vale, pues aquí si es mayor o igual que 2 y no está el selector en automático, entonces pone un 1. Ahora, si es mayor o igual que 1 y no está el seta de emergencia, entonces pone a 0. Si es mayor o igual que 1 y no seta de emergencia, entonces pone a 0. Ahora, en activaciones, cuando la etapa de mandos es 0, activa la salida de seta de emergencia. Vale, pues la salida de seta de emergencia es igual a la etapa de mandos igual a 0. Vale. Ahora, cuando la etapa de mandos es un 1 y el clock, o bien cuando es mayor o igual que 2, activa la salida automático. Vale, pues la salida automático la activa cuando la etapa de mandos es un 1 y el clock, es decir, cuando es un 1, entra en parpadeo, o bien cuando es mayor o igual que 2. Como vemos, es exactamente igual aquí. Ahora, la de manual, el BT manual, la salida del luz manual, cuando la etapa de mandos es un 1. Vale, pues la salida de luz manual cuando la etapa de mandos es un 1. La salida de marcha cuando es un 2, la etapa de mandos en parpadeo, y cuando es un 3 directo. Vale, pues la salida de marcha cuando es un 2 en parpadeo, 2 y clock, o cuando es un 3 en directo. La salida de paro cuando es un 2, pues la salida de paro cuando es un 2. La salida de emergencia cuando es un 0. Vale, pues la salida de emergencia cuando la etapa de mandos es un 0. La de manual cuando es un 1. Vale, pues la de manual cuando es un 1. La de automático cuando es mayor o igual que 2. La de automático cuando es mayor o igual que 2. La de paro cuando es un 2. La de paro cuando es un 2. Y la de marcha cuando es un 3. La de marcha cuando es un 3. Y esto se ha acabado, ¿vale? Con lo cual, este se ha acabado. Vamos a ver el manual SCL y el manual COP. Y veremos que es exactamente lo mismo. En el manual COP, ¿vale? El botón crea y el crea pieza maciza, o sea, la luz y la salida de pieza maciza cuando la entrada de crea, ¿vale? Pues la pieza maciza cuando la entrada de crea y la luz también. Ahora, modifica y transforma agujero con el PP agujero, ¿vale? Pues con el PP agujero transforma agujero y modifica también con el PP agujero. Ahora, cuando pulsador, llama a la entrada de flip-flop con la entrada de pulsador y la salida a DBMEM taladra, ¿vale? Pues llama a la entrada de pulsador, aquí lo hemos llamado COP, aquí es SCL, se han generado otro, ¿vale? Aquí está, este es el SCL y este es el COP, ¿vale? No, perdón, este es de, sí, taladra, y taladra, ¿vale? Flip-flop taladra. Bien, pues entonces en el COP pongo como pulsador la entrada y como luz la salida de taladra. Entonces aquí en pulsador entrada pongo la de taladra y en la luz con esta activo la salida de taladra y después con la salida de taladra activo la luz de taladra. Vale, pues con la salida de taladra activo la luz de taladra y el mueve taladro lo activo o bien con el pulsador de baja o bien con el pulsador de sube. Mueve taladro o bien con esta o con esta, con el baja o con el sube. Luego el baja con la entrada de baja, vale, pues con la entrada de baja pongo el baja y el sube con la entrada de pulsador sube, con la entrada de pulsador sube el sube. Y la cinta y la salida de la cinta, tanto la salida como la luz, vale, pues la salida y la luz con el pesaca, con la entrada pesaca.
Vale, después, cuando está P baja activa, entonces mueve 1.8 a la salida analógica. Entonces, cuando la P baja está activa, pone la salida analógica de la posición del taladro, la pone a 1.8, que es lo que hace aquí. Y cuando está P sube, le pone un 2. Cuando está P sube, le pone un 2. Esto, como vemos, es exactamente lo mismo. Bien, bueno, esto es manual. Vamos a automático. A ver, está arriba, automático. Son iguales, o sea que no hay problema. Bien, cuando no hay emergencia, aquí, si no hay emergencia, entonces hace todo esto hasta el ENDIF, ¿vale? Aquí hasta la 40, o sea, hasta la 39 incluida, ¿vale? Bien, aquí si no hay emergencia, pues lo mismo. Si tapa el 0 y pues, está memorizado que está en marcha, entonces incrementa la etapa. Entonces, si etapa es 0, ¿vale? Esto es case etapa, esto lo utilizo yo normalmente, porque aquí siempre estoy comparando con etapa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8. Pues aquí lo mismo. Case etapa de si vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y si no 8. Y la 8 la he puesto por separado, que la podía haber metido en el mismo case, ¿vale? Pero como aquí lo tengo por separado, pues lo he puesto por separado, ¿vale? Lo podía haber metido dentro, sin ningún problema. Entonces, si la etapa está a 0, ya solo me queda la orden M marcha, aquí está. Cuando la orden M marcha con la etapa 0, pues entonces paso a la etapa siguiente. La etapa 1, me queda el tiempo de crear pieza, pues nada, pues cuando el tiempo de crear pieza se ha pasado, incremento la etapa 1. La etapa 2, con la salida taladra. La etapa 2, con la salida taladra. La etapa 3, cuando la entrada analógica del cuerpo es menor o igual que 1.82, ¿vale? Pues cuando la entrada analógica del cuerpo es menor o igual que 1.82, paso a la siguiente en la etapa 3, claro. En la etapa 4, con el tiempo de agujero, con la salida. En la etapa 5, cuando es mayor que 1.98, la analógica, ¿vale? Vamos a subir. En la etapa 6, cuando no taladra, pues en la etapa 6 cuando no taladra, ¿vale? Cuando no la salida de taladro. Luego, en la etapa 7, cuando ha pasado el tiempo de sacar pieza, pues lo mismo. Y en la etapa 8 pongo un 0 en la etapa, pues exactamente igual. Si no fuese ninguna de las 7, voy a poner un 0, con lo cual esto me sobraría, porque lo estoy haciendo realmente aquí, ¿vale? Entonces hay que andar con cuidado, porque esto no siempre se puede poner. En este caso sí, ¿vale? Tema de control de tiempos. Bueno, si nos fijamos en la memoria que tenemos aquí, hemos hecho exactamente lo mismo. La etapa, valor entero, y luego tiempo de crear pieza, tiempo de agujero, tiempo de sacar pieza, lo mismo, ¿vale? Estos temporizadores ya sabemos cómo son, que son que para poder llamarles desde cualquier sitio. Son temporizador Theon, pero en multiinstancia, ¿vale? Bueno, esto lo quito. Bueno, control Z y ya está. Bien, entonces hemos hecho las etapas, ahora los temporizadores. Entonces los temporizadores, si no hay emergencia, entonces todo esto. Si la etapa es un 1, temporizador crea pieza con 500 milisegundos, pues lo mismo, aquí lo mismo. Vale, si la etapa es un 4, con 2000 milisegundos. Si es un 4, o sea, la etapa 4 va a la entrada del temporizador, aquí lo mismo, y el tiempo de preselección 2000 milisegundos. Aquí pongo 2000 milisegundos y aquí pongo 4 segundos. Aquí hago exactamente lo mismo para que veamos
que se puede hacer en ambos sitios igual. Aquí cuando la etapa es un 7, vale, pues cuando la etapa, o sea, se mete la entrada, se activará el temporizador cuando la etapa es un 7, vale. Y ahora el segmento 3, que será el de las activaciones, que no lo he puesto aquí en el COP, pero bueno. Si no emergencia, pues haré todo esto, vale, pues aquí lo mismo. Si no emergencia, haré todo esto. Y después esto lo podría haber metido aquí. Vale, pero bueno, tampoco pasa nada porque en la etapa 7 no hay emergencia. Porque cuando hay emergencia se pasaría a la etapa 0, me parece que en el main. En el main creo, sí. A ver. Sí, cuando no hay automático, que cuando hay emergencia no hay automático, ¿vale? Se pone la etapa 0. Bien, entonces vamos a ver. Si no hay emergencia, en la etapa 1 se pone el LED de crea, del botón, y crea pieza maciza, ¿vale? Pues en la etapa 1 crea pieza maciza, pone el LED y en la etapa 1 crea pieza maciza. En la 4 modifica y transforma agujero. El LED de modifica y transforma agujero. Si es mayor o igual que 2 y menor que 6, taladra y taladra. Vale, pues si es mayor o igual que 2 y menor que 6, vale, taladra y taladra. Después en la 3 o en la 5 mueve taladro. Vale, pues mueve taladro en la 3 o en la 5. Ahora, en la 3 baja. Vale, pues en la 3 baja. Y en la 3 también pone un 1.8 en posición taladro. En la salida analógica, vale, pues en la 3 también pone un 1.8 en la salida analógica de taladro. Ahora en la 5 el LED sube en la 5 y en la 5 pone un 2 en la salida analógica de taladro, lo mismo. Y ahora en la 7 la cinta y el LED de cinta. En la 7 la cinta y el LED de cinta. Vale, pues vale, nos falta el flip-flop. Nos falta el flip-flop, el SCL y el COP. Bueno, los he hecho exactamente igual también, como era de esperar. Bueno, aquí lo único que tengo, pulsador luz, entrada pulsador, salida luz, y en static memo 0, 1 y 2. Pues aquí lo mismo, pulsador en entrada, salida luz, y en static memo 0, 1 y 2. ¿Vale? Que son booleanos todos. Vale, pues esto ya está. Esto ya está. Y venimos aquí. Memo 0, ¿a qué será igual? A memo 0 o memo 1 y memo 2 negada. Vale, pues lo mismo. Memo 0 es igual a memo 0 o memo 1 y la memo 2 negada, no memo 2. La memo 1 a qué es igual al pulsador y la memo 0 negada o la memo 1 y la memo 2 negada. Vale, pues la memo 1 es pulsador y no memo 0 o memo 1, ¿vale? Y después todo ello y no memo 2. Vale. Ahora, memo 2 igual a memo 0 o memo 1, bueno, pulsador y memo 0 o memo 2, perdón, o no memo 1, o no memo, y no memo 1, perdón. Memo 0 o memo 2 y no memo 1. Vale, pues aquí lo mismo, memo 0 o memo 2 y no memo 1. Y ahora, luz es igual a memo 0, pues luz igual a memo 0, y ya está. Y entonces, de una forma y de otra, funcionan exactamente lo mismo. Bien, entonces podemos ver cómo funciona. Bueno, en manual, está el manual ahora en automático. Como vemos, esto funciona exactamente igual en los botones de emergencia, quito emergencia, paso automático,
se pone en marcha este en parpadeo, el paro activo. Si pongo emergencia se quitan todos los pilotos, ¿vale? Si lo pongo en manual, pues bueno, creo una pieza, taladra, baja, agujero, sube, quita el taladro y saca. Creo una pieza, taladra, baja, agujero, sube, quita taladra y saca. Vale, ahora si lo paso a automático, pues le doy marcha y exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora lo paro, parará cuando termine el proceso. Vale, ahora lo paso aquí, aquí no le va a hacer caso a nada, ni a pulsador de seta de emergencia, ni a manual, a nada, a nada. Como estuviese, se queda congelado, porque sencillamente no tengo programa para el script. Ahora, si voy al COP o al script, me da igual, ¿vale? En COP, bueno, pues si pulso emergencia, si quito la emergencia, si paso a manual, pulso emergencia, quito la emergencia. En manual puedo crear pieza, puedo taladrar, puedo bajar, puedo hacer el agujero, subir, quitar el taladro y sacar. Y en automático le doy marcha y continúa en marcha. Voy a ver pasándolo, vale, lo paso a SCL y lo único que he roto es el temporizador, vale. Lo demás sigue igual. Ahora es lo mismo, vale. Sigue igual y le doy al paro y ya no hace más, vale. Bueno, pues como ven es lo mismo, o sea, el taladro lo he utilizado exactamente con la programación SCL, que funciona exactamente igual que con la programación COP. En el próximo video tutorial veremos programándolo en script code, y tenemos que hacer que se comporte exactamente lo mismo, porque es que es lo mismo. En script code todavía es mejor porque se programa en la propia Machine Simulator, el propio Machine Simulator, y entonces es más directo, no tiene que comunicar con nadie, lo tiene todo ahí. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.